Juanpi, para introducir al siguiente orador, Sebastián Nader, es un economista que se especializa en la economía del desarrollo, políticas públicas de tecnología y podemos decir en emprendedurismo en general. Me parece que él va a poder hablar por sí mismo, así que me gustaría darle la palabra. Seba, cuando estés listo. Bueno, muchas gracias Martín, Juan, un gusto compartir esta sesión con Leandro, también con Gustavo, con Miguel. Realmente me parece que es un lujo porque tenemos muchas cosas por debatir y bueno, para también encontrar caminos alternativos para el desarrollo en definitiva, ¿no? Me va a permitir compartir mi pantalla, espero que lo estén viendo bien. Un poco la idea de mi presentación es abonar con un pequeño marco teórico. Me voy a basar en una publicación que está en un libro de la cooperación alemana, de visiones desde el sur, que tiene que ver con preguntarnos si las tecnologías libres, o en este caso abiertas, o el conocimiento abierto, es una alternativa, ¿sí?, frente al sistema internacional de patentes o a esta idea, digamos, de blindar de alguna forma el conocimiento, qué implicancias tiene, y comentarles un breve análisis para el caso de Ecuador, con el código Ingenios, que es un poco la ley orgánica que regula los conocimientos en el país. Esta investigación, este paper, lo hice en conjunto con dos economistas colegas de Argentina, Sebastián Álvarez Salles y Martín Polera. La idea también un poco es que podamos respondernos, yo creo que dos preguntas importantes que hay que hacerse desde el punto de vista tanto del sector público como del punto de vista del empresario, ¿sí? Y esto tiene que ver con preguntarse por qué me convendría orientarme hacia la innovación abierta desde el Estado o desde mi empresa, es decir, qué beneficios tengo, por qué hacer esto, qué me beneficia, porque claro, hemos sido formados, sí, hemos sido formados en un esquema, digamos, privativo entendido en oposición a lo que sería abierto o libre. Entonces un poco esa es la idea. Tenemos que entender solo como punto inicial que cuando hablamos de tecnologías no simplemente hablamos de software o hablamos de un celular o una cosa así, sino tecnología entendida como un conocimiento que nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida, en definitiva, ¿no? Tecnología entendida como una manera de hacer algo de mejor forma, ¿sí? Bien, a ver si me deja pasar. Entonces, para poner en contexto la importancia en este caso de, insisto, enfocar en el software libre, pero podría ser en cualquier tipo de conocimiento o tecnología, abierto o libre, como sinónimo, me parece importante una aclaración que conversábamos antes de arrancar estas presentaciones, que a veces el concepto de libre se malentiende o se confunde con el hecho de que algo sea gratuito. La libertad en este sentido tiene que ser entendida no desde ese lugar de la gratuidad de algo, sino más bien de la libertad, en concreto de este conocimiento, en este caso de esta tecnología, de ser compartida con los demás, de ser retroalimentada y mejorada por los demás, sin tener ningún tipo de barreras, como puede ser el pago de una regalía, ¿sí?, para poder ser implementada, mejorada, puesta en marcha, estudiada, ¿sí?, etc. En el caso del software libre me parece que es, digamos, un buen ejemplo porque es algo que lo tenemos muy a flor de piel, sobre todo en estas épocas de pandemia, de encierro, etc. Porque, digamos,
estamos todo el tiempo interactuando con la tecnología de la información y de la comunicación. Entonces, sirve para ejemplificar rápidamente el punto al que quiero llegar hacia el final de la exposición. Un primer gran ejemplo de esta cuestión del conocimiento libre o abierto, o la tecnología libre o abierta, tiene que ver con GitHub. Algunos de ustedes seguramente hayan escuchado, pero para los que no, GitHub es un repositorio de código, ¿sí? Que uno puede acceder, contribuir, mejorar y bajarse estas obras de software para poder utilizarlas de la manera que quiera, ¿sí? Y sin pagar absolutamente nada. Esas piezas, esas obras de software, además, no solamente están puestas ahí para bajarlas, sino que hay documentación, hay un historial que indica de dónde viene esa pieza, si utilizó contribuciones de otros, explicaciones de cómo usarla, cómo mejorarla, etcétera, etcétera. Así no es simplemente poner un archivo para bajarse, sino que hay toda una comunidad detrás de este GitHub que colabora, que ayuda y que, digamos, tiene esta intención de promover la colaboración y el conocimiento abierto entre toda su comunidad, ¿sí? Para, en este caso, acceder a herramientas de las tecnologías de la comunicación y de la información. En el caso de GitHub es un ejemplo fuerte porque ahí, bueno, al año pasado había más de 35 millones de repositorios, es decir, más de 35 millones de piezas de software que uno podía bajarse y utilizar. Hoy debe haber muchas más. Incluso uno puede modificarlas, volver a subirlas, etcétera, etcétera. Entonces el contexto que nos da esto es importante porque nos muestra que hay un montón de personas que están dispuestas a trabajar en algo que les interesa, que creen de utilidad para ellos y que creen que tal vez pueda ser utilidad para los demás, y están puestas a disposición de todos para que puedan ser utilizadas, estudiadas, mejoradas, criticadas, etc., sin ningún otro interés que avanzar en tener un mejor conocimiento de estas cuestiones. Es decir, uno no tiene que pagar nada por bajarse esa pieza de software, ni a la plataforma, ni al programador, es decir, están puestas ahí para bajar, y es un ejemplo concreto, real, y está ahí, de lo que es el conocimiento abierto en la práctica, en este caso para las cuestiones del software. Otro ejemplo también para entender, digamos, en dónde estamos parados, es que el 86% de los teléfonos inteligentes del mundo funcionan en base a tecnologías abiertas, a conocimiento abierto. En este caso, Android, que, digamos, si bien está encabezado por Google, viene de un historial de software libre, ¿sí? Que ha sido, digamos, mejorado, en algunos casos, torcido o no, pero en su base, a diferencia por ahí de un sistema operativo que podría ser el del iPhone, ¿sí? Es un sistema abierto y uno puede bajarse Android e instalarlo en un dispositivo sin tener que pagar, pero además de no tener que pagar, que sería, digamos, la parte más sencilla y a veces que nos puede confundir de la palabra libre, uno puede entender mediante la lectura o mediante la interacción con la comunidad que está detrás de esto, cómo funciona ese sistema, ¿sí? Cómo yo podría modificarlo para mi beneficio y para el beneficio de los demás, ¿sí? Entonces esto es importante porque, digamos, es innegable la importancia que tienen los teléfonos inteligentes en el mundo y tenemos que entender que la mayor parte de ese mercado viene resultado de un proceso de conocimiento abierto, ¿sí? Insisto, en el post de irnos un poco trabajando en la cabeza para respondernos estas preguntas de por qué yo utilizaría tecnologías o conocimiento abierto en vez de privativo tanto del Estado como de una empresa. La otra es que hasta el propio Microsoft, que digamos podría ser el padre
de los sistemas privativos, ya empieza a adoptar y a migrar hacia tecnologías abiertas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es infrenable la potencia que tienen este tipo de conocimientos, y porque la mayor parte de digamos, de las cabezas que valen la pena y están metidas en esto trabajan bajo esa filosofía, si se quiere, ¿no? No solo pasa con Microsoft, ¿no? También pasa con Oracle, con otras grandes empresas que han tenido que ir hacia esos lugares. Claro, lo hacen desde un punto de vista, ¿cómo podría decir? Todavía con ciertas limitaciones, y siempre realmente tratando de poner eso en función de sus propios intereses, que no es el conocimiento, sino las ganancias, como explicaba, como van a poder escucharlo luego a Leandro, hablar de esto. Pero bueno, digamos, lo cierto es que el conocimiento abierto está en la mayor parte de las tecnologías que usamos. En este caso estamos hablando de software, pero tiene que ver con todo tipo de conocimiento, a tal punto que estas grandes empresas, estos grandes avances tecnológicos como el celular, etcétera, están las pruebas de que estas tecnologías o este tipo de conocimientos abiertos están usados en las cosas cotidianas de todos los días a las cuales accedemos. Hay un paper muy lindo de Weiner, yo después les voy a dejar, obviamente, donde está este paper con toda la bibliografía, por si la quieren consultar o profundizar un poco más, pero básicamente habla de esta cuestión de que el software, entendámoslo como conocimiento, ¿no? Finalmente el conocimiento abierto o libre, entendido en el buen sentido de esa palabra, crea riqueza. Esta riqueza tiene que ver con el conocimiento, con mejorarnos la calidad de vida, con solucionarnos un problema, ¿sí? Claro, este conocimiento abierto tal vez no está tan vinculado con la creación de efectivo, ¿sí? O de riqueza en ese sentido material, pero esta otra riqueza que tiene que ver con el conocimiento y la posibilidad de mejorarnos la vida es incluso mucho más importante porque nos da poder, ¿sí? Nos da el poder de entender cómo funcionan las cosas y nos da el poder también de cambiar cómo funcionan las cosas. Y este poder de entender cómo funcionan y cómo podemos cambiar la realidad en la que vivimos para tener una mejor vida, es importante, y vamos a ver más adelante, porque tiene que ver con cierta dependencia que nuestra región, y Argentina como parte de esa región, tiene en el modelo de desarrollo, digamos, a nivel mundial, que en definitiva sería como el fin último a preguntarnos respecto de la utilidad de una cosa, es decir, ¿sirve para que nuestras sociedades estén mejor o no? Weiner también, digamos, focaliza en este sentido en la gran influencia que ejercen estas empresas concentradas, estos grupos concentrados de poder, en tratar de controlar su status quo, ¿sí? Insisto, de poder, mediante los sistemas de propiedad intelectual. Con la cantidad, digamos, de recursos que tienen, fácilmente, dice Weiner, pueden como controlar a un juez, engañar a la gente, etcétera, o cooptar políticos, pero en definitiva no pueden, dice, ofrecer, y esto me parece hermoso, dicen, pero no pueden ofrecer más que dinero. Tenemos que entender que el dinero, digamos, no puede ser puesto como el fin último de la producción del conocimiento y del saber de una sociedad, sino que este fin último debería ser, insisto, la mejor calidad de vida, cómo solucionamos los problemas que tenemos. Entonces, bueno, esto me parece fundamental, ¿no? Les invito a leerlo a Weiner. Un poco en cuanto al marco teórico, digamos, qué hay, de dónde vienen todas estas ideas vinculadas
a la utilidad que tiene el conocimiento abierto, a las tecnologías abiertas, y a la tecnología en general, y qué repercusiones traen para el desarrollo de las personas, de las empresas o de la sociedad, ha sido estudiado en la economía desde sus orígenes, ¿no? Ya desde Smith, que veía cómo la tecnología, entendida como conocimiento o forma de hacer las cosas, mejoraba la productividad en un molino, ¿no? Mientras que tal vez los granos se molían a mano y requerían un montón de tiempo y de esfuerzo para poder producir un grano molido, el hecho de usar un molino disminuía tremendamente la necesidad, ¿sí?, de dedicar el tiempo de la gente a eso y poder dedicarlo a otra cosa en vez de estar moliendo, yo qué sé, el trigo, ¿sí? Entonces ya Smith, digamos, entendido, si uno quiere, como padre de la economía desde la visión occidental ortodoxa de la ciencia, ya veía estas cuestiones. Marx, lo mismo. En el lado, digamos, desde la visión de Marx, él entiende tal vez la tecnología desde el punto de vista de que la tecnología puede disminuir la influencia del capital en el modo de producción. Y esto me parece fantástico el ejemplo que tiene Argentina con la Federación de Cooperativas de Software Libre, que ustedes van a poder ver en este episodio, porque precisamente, digamos, el avance en la tecnología de la organización de esta unidad productiva, digamos, que no se focaliza de vuelta en ganar dinero, sino en el bienestar de sus cooperativistas, ¿sí?, y en producir cosas que les sirvan a la sociedad, finalmente generan un cambio en el cual ellos no están dependientes de un inversionista o de un dueño que venga y les diga qué hacer, sino que, digamos, mediante esta nueva tecnología de organización social productiva, ellos pueden disminuir la influencia que el capital como factor productivo tiene sobre su unidad productiva. Y después, bueno, Schumpeter, obviamente súper conocido por todo, yo creo, que entiende esta tecnología como, digamos, la madre de los avances y de los fracasos del capitalismo, y como motor mismo de la economía capitalista, ¿no? Hay un caso muy interesante para ya meternos un poco más de lleno en el caso de las tecnologías y las dependencias, que tiene que ver con este invento de comienzos del siglo XX, de Haber-Bosch, que tenía que ver con la producción de amoníacos, ¿no? ¿Y por qué traigo esto, que tal vez no tenga nada que ver con lo que estoy hablando? Es porque en esa época Chile básicamente era el gran productor de sal del mundo, ¿no? Y tenía las empresas exportadoras de sal regenteadas, digamos, de alguna manera, o manejadas, propiedad de Inglaterra. Eso hacía, de alguna manera, que el resto de los países que requerían de este bien estuvieran atados, de alguna manera, a digamos, el estado de ánimo o las políticas inglesas respecto de cuánto producir, qué cantidad producir, a quién venderle, ¿sí?, etc. En el momento que, pasados unos años después de descubierta esta tecnología, en Alemania puede empezar a producir sal, ¿sí?, de forma industrial, sin necesidad de la extracción, es decir, con un proceso tecnológico. Y eso le permite a Alemania romper, bueno, y luego a otros países, romper con esta dependencia inglesa, digamos, inglesa-chilena, de la provisión de la sal. Y eso es fundamental, porque finalmente hace a la soberanía y a la independencia de un país. Entonces,
Este ejemplo es importante porque el conocimiento nos permite ser libres. Y acá hay un ejemplo concreto del principio del siglo XX, en donde, digamos, algo tan sencillo como la sal puede generar dependencias. En este caso, si todas las empresas de extracción saleras son inglesas, entonces dependemos del estado de ánimo de un país, y por X motivo ese país quisiera generarnos una especie de bloqueo o algo, podría dejar de vendernos sal. Entonces el hecho de generar un conocimiento que nos permita producir en nuestro propio país nos hace independientes de ese otro, ¿sí? Y eso me parece fundamental. Avanzando un poco en el estudio de esto y en el tiempo, Cardoso y Faleto son dos autores súper interesantes para quienes quieran leer, que un poco analizan en profundidad las cuestiones de la dependencia de nuestra región con el resto del mundo. Si ellos analizan un poco, digamos, cómo ha sido digamos, estos programas de industrialización por sustitución de importaciones, cómo se han desarrollado diferente en cada país. Por ejemplo, en el caso de Argentina, con un Estado fuerte apoyando, ¿sí?, al desarrollo industrial nacional, que se encontraba siempre como en una pugna respecto de los beneficios de la política económica o pública respecto del sector agroexportador. El caso de Brasil, donde el conflicto tal vez era mayor y el Estado no tenía tanta capacidad, en ese caso por ahí, de control, y casos como México y Chile, en donde este desarrollo venía dado, digamos, por la inversión extranjera. Básicamente, viene un país extranjero, pone su planta ahí, aprovecha menores costos de mano de obra o cercanía con la materia prima, pero las ganancias no quedan para el país, sino que se van a la casa matriz de estas empresas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ya vamos a ver más adelante, pero el esquema internacional de patentes, ¿sí?, este sistema privativo del conocimiento, nos pone a nosotros en un lugar de dependencia tecnológica cada vez peor y más perjudicial para nosotros. Cada vez que en Argentina nosotros compramos una computadora que viene con Windows, estamos pagando unos cuantos dólares a la matriz de Microsoft estadounidense, ¿sí?, cuando tal vez no hay mucha necesidad de que eso acontezca, porque las funcionalidades que me da ese sistema operativo no son muy diferentes al que usa un sistema abierto, ¿sí? Pero no se da solamente con la tecnología, insisto, de las comunicaciones, sino con todo tipo de tecnología. Cada vez que utilizamos nosotros un carro, un auto, ¿sí?, que tiene ABS o tiene alguna tecnología de seguridad o lo que fuese, también estamos pagando patentes que se van a otros lugares del mundo. Lo mismo con un medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos eventualmente industrializar, pero si esa industrialización es en base a tecnologías que están registradas en otros lugares del mundo, finalmente vamos a estar haciendo el esfuerzo para otro. A mí me hace acordar un poco, no sé, todos estos sistemas, por ejemplo, no sé, como la apicultura o como la cría de codornices, donde finalmente uno está trabajando para el acopiador, es decir, el productor va a un lugar, compra los insumos para producir, y a la misma persona va y le vende el producto. Entonces finalmente el acopiador tiene un negocio en donde no tiene riesgo, ¿sí? Porque si te va mal, el que perdió fue el productor, ¿sí? Pero él en definitiva siempre gana, es decir, te da la tecnología y te compra finalmente después el producto. Y acá es más o menos lo mismo, es decir, nos dan una tecnología para utilizar, ¿sí?, pero después, una vez que la producimos, tenemos que terminar pagándole las regalías por eso. Y eso nos deja siempre en un lugar de desventaja respecto del resto de los países, atado también a ciertas necesidades creadas de forma tal vez ficticia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Insisto, por ejemplo, la dependencia que tal vez una persona tiene con usar Windows, como en vez de utilizar, yo qué sé, Ubuntu, son, digamos,
fallas de mercado en función de la escala. Ustedes tal vez conozcan el caso de la ineficiencia del teclado QWERTY, ¿no? El teclado QWERTY dice QWERTY arriba porque uno puede escribir con un solo dedo, una sola mano, una sola línea, typewriter, que era lo que usaban para los vendedores estadounidenses para mostrarle a sus potenciales clientes la eficiencia de esa máquina, ¿no? Y entonces podían, de esa forma, venderles. Pero si uno se pone a pensar, hay varias circunstancias. La primera es que para no todos los idiomas, digamos, es eficiente esta distribución de las letras. Entonces, eso para el inglés por ahí es una distribución de letras, por ahí para el español es otra, pero ya ni siquiera el QWERTY para el inglés es eficiente, menos, por ejemplo, para el español. Entonces se han inventado nuevos teclados, o otro tipo de distribuir las teclas, que son más eficientes para escribir para una persona. Sin embargo, no han prosperado porque tanto esfuerzo comercial y tanta escala de compra y acostumbramiento de la gente hay en usar un teclado QWERTY, que ya nosotros no hay posibilidad. Y en esto, digamos, es replicable a todo y, digamos, también nos genera esa dependencia que no es casual, ¿no? Insisto, está trabajada desde esta escala generada en lo comercial. Voy a avanzar un poco más rápido. Kay es otro autor muy, muy recomendable para estudiar un poco estas cuestiones, pero él entiende, ¿sí?, que estas capacidades de generar conocimiento, ¿sí?, en las economías y tecnología es fundamental para el crecimiento, ¿sí? No existen, digamos, el crecimiento económico sin el factor conocimiento, en crecimiento es imposible de pensarse. Una economía que crece necesita tener un fuerte trabajo, una fuerte inversión de recursos en el conocimiento. Y si ese conocimiento es abierto, como debería ser, yo creo, desde el Estado, porque el Estado paga estas tecnologías o este conocimiento con el dinero de todos, entonces ese conocimiento debería estar disponible para todos, ¿sí? Entonces, bueno, Kay es bien importante en eso. Una cosa más, tal vez, que es importante, Kay en un momento cuando sintetiza, nos muestra, digamos, que desde el lado de la dependencia está claro que este cambio o esta política de desarrollo del conocimiento como necesaria para mejorar la calidad de vida de una población, tiene que venir desde el Estado. Sin embargo, desde el neoestructuralismo, esto se tergiversa un poco y se le da un papel tal vez más fuerte a la cuestión de las ONGs, que, digamos, sí cabería discutir en otro momento, pero, digamos, como dejándole la responsabilidad a instituciones como la Kaufman Foundation, o Endeavor, o quien quiera, para que asuma este rol que según los dependentistas debería ser del Estado. Desde mi punto de vista también debería ser del Estado, pero es una discusión abierta que vale la pena pensar. Las tecnologías abiertas o el conocimiento libre, si entendemos la libertad desde de lo que ya charlamos, la buena definición de esa palabra, entonces tecnologías o conocimientos libres, digamos, tienen como una columna vertebral desde esta declaración de Stallman, como fundador, digamos, como referente de las tres libertades del software libre en este caso, pero del conocimiento software libre en general, que tiene que ver con la posibilidad de compartir, de mejorar y de funcionar. Es decir, él cuando se mete en todo esto, y uno puede escuchar en documentales, incluso en la Conferencia Internacional de Software Libre de Argentina también, creo que han pasado mucho sobre esto, tiene que ver, él dice, yo tengo en mi casa un software, ¿sí?, y mi vecino necesita usarlo. ¿A quién voy a responder yo? ¿A mi vecino, que es el tipo con el que comparto todo mi día a día, y necesita algo y yo lo tengo y se lo puedo dar? ¿O no se lo doy para responder al interés, en este caso si fuera un Windows de Microsoft, y entonces para no romper con los términos y condiciones que me da Microsoft, le digo a mi vecino, ¿sabes qué? Discúlpame, no te lo puedo dar.
Dice, no, yo se lo voy a dar a mi vecino. Entonces, para no meterse en este dilema, ¿sí?, él cree y promueve que es mejor usar tecnología que no esté atada a este tipo de restricciones. O conocimiento libre, ¿sí? Entonces este es como el primer pilar. El otro pilar es de que uno pueda entender cómo funcionan estas piezas y uno pueda agarrar y utilizarlas. Cuanto menos, digamos, brecha haya de conocimiento, mejor para poder usarla. Si ustedes se fijan, las grandes comercializadoras de conocimiento privativo, sean software o lo que sea, lo que van a tratar de hacer es siempre esta intención de plug and play, de poder hacer funcionar rápidamente una cosa. Y no es casual, por ejemplo, que en el mundo tengamos hoy en día aplicaciones, por ejemplo, como este TikTok, ¿no?, que se hace eco de ser la plataforma de videos cortos más larga del mundo, más grande del mundo. Entonces, ¿qué buscamos con este tipo de acortar videos, de la necesidad de que todo sea tan concreto y rápido y nada? Buscamos eso, un mundo que tal vez que no se quiera que se tome el tiempo para entender cómo funciona una cosa. Y que entonces si yo no enchufo algo y funciona automáticamente, ya no sirve. ¿Por qué? Y porque estoy todo el tiempo invadido por esta necesidad de que todo sea ya y automático. Y sin pensar, sin tener que estudiar, sin tener que leer un manual. No sé si ustedes se acuerdan, pero antes tal vez un Walkman, qué viejo que estaba, un Walkman, venía con un manual así para leer. Hoy un celular tiene un montón más de tecnología que un Walkman y ni siquiera trae un manual, trae un folleto de 3 hojas, ¿no? Porque tiene que ser inmediato, si no, no sirve. Entonces en esto, el conocimiento y las tecnologías libres todavía le falta un poco porque sí hace falta, tal vez, meterse un poco más para entender cómo funciona. No es lo mismo instalar un Windows que instalar un Ubuntu en tu mano. Porque alguna pieza no puede ser compatible, porque hay que leer cómo bajarse el controlador, y no es algo que todo el mundo puede hacer. ¿Por qué? O sea, sí lo puede hacer, pero la gente no está acostumbrada ni está dispuesta a invertir ese tiempo. Habría que preguntarse por qué. Y la otra pilar del software libre es esta cuestión de poder mejorar esa pieza de conocimiento abierto que está disponible para todos. Es decir, yo puedo, primero, tengo la libertad de poder compartirla, la libertad de poder usarla, hacerla funcionar, entender cómo funciona, pero además tengo la libertad de modificarla y asimismo la obligación de compartirla una vez que la mejoré. Estas tres cosas que parecen sencillas son disruptivas desde el punto de vista del capitalismo y del conocimiento, y cómo el capitalismo genera esta mercantilización del conocimiento, y en el caso de nuestros países incluso un colonialismo, como dice René Ramírez, un colonialismo del conocimiento, ¿no? Para que se den una idea por qué todo lo que vengo diciendo para mí tal vez tiene el resumen en estos números, ¿por qué es importante tener una política clara, ¿sí?, desde el punto de vista del Estado e incluso desde el punto de vista de un empresario, de qué tipo de tecnología yo voy a usar o qué tipo de conocimiento yo voy a usar para desarrollarme en el contexto en el que vivo, que es Latinoamérica? Les quiero mostrar estas cifras. En el 2015 se registraron casi 3 millones de patentes. Eso es un 70% más que en el 2005. ¿Sí? De todo ese total de patentes, solo el 2% fueron patentes latinoamericanas. Incluso ese número es menor al que tenían en 2005, 10 años antes, que era 3%. Es decir, no solo nuestra región es, digamos, el último orejón del tarro en la industria del conocimiento privativo, sino que además cada vez está peor.
Y no solo ese problema. Piensen esto, en 10 años hay casi el doble de patentes. Esto está muy estudiado, los invito a investigar, hay bibliografía también en el paper que les voy a dejar, pero tiene que ver con registrar cualquier cosa. ¿Sí? Hay incluso patentes insólitas, pero a lo que voy con esto es que se hace toda una industria de la patente que en realidad, digamos, pasa más tiempo en tribunales que en las fábricas. Porque en el fondo no tienen ningún deseo, como tratan de venderlo todos los abogados y todos, digamos, los burócratas vinculados a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no está vinculado con compartir el conocimiento. Está vinculado con generar una ganancia especulativa, es decir, yo registré primero y cualquiera que quiera usar esto, me paga. Por eso también, tal vez, y por suerte, a diferencia de esto, la ciencia, a diferencia de esto me refiero al desarrollo económico, las ciencias sí han podido avanzar, porque en las ciencias, digamos, el conocimiento es mayormente libre. A diferencia de las grandes bases de datos, ¿no? De papers privativas, que gracias a algunos creadores, como esta chica, no me acuerdo el nombre ahora, pero digamos que hace Sci-Hub y que entonces uno puede destrabarse cualquier paper y utilizarlo. Pero incluso han visto las noticias, universidades grandes como el MIT ya están pensando en volcar sus publicaciones a sistemas de conocimiento abierto. Entonces, en resumen, lo que quiero decir con esto es que nuestro papel como región dentro del sistema de conocimiento privativo es marginal y es perjudicial, porque pertenecer a ese esquema a nosotros nos hace perder más que ganar. Nosotros tenemos 2% de esas patentes, es decir, que tenemos una probabilidad, si quieren, digamos, de 82% de que cada cosa de que produzcamos o que se produzca en el mundo, nosotros tengamos que pagar, si la producimos en nuestro país, más que otros pagarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es bien difícil. Y además es inconveniente. Ni siquiera Estados Unidos, o sea, Estados Unidos en su comienzo de desarrollo industrial, fue, digamos, fuerte en el sentido de la propiedad intelectual hacia el adentro, o sea, fronteras adentro, pero no respetaba demasiado el sistema de patentes internacional. Y así se ha desarrollado. Lo mismo en China. Y entonces nosotros, ¿por qué vamos a salir a rasgarnos las vestiduras por un interés que no es el nuestro? Les dejo eso para pensar. En esta línea, ya voy rápido, no sé cuánto me queda. Martín, ¿cuánto me queda? La verdad es que no vengo tomándote el tiempo, pero redondea hacia donde quieras redondear. Voy rápido, voy rápido. Entonces, en resultado de todo esto, en Ecuador ha habido un proceso que se llama el Código Ingenios, ¿sí? El Código Ingenios es una ley orgánica, básicamente que permiten la libre circulación del conocimiento y el respeto del conocimiento de las nacionalidades que conviven en el Ecuador. La Shuar, es decir, hay varias nacionalidades conviviendo en el mismo país. Entonces es un nuevo modelo que protege, pero que además que protege lo autóctono, es decir, que respeta el conocimiento ancestral de cada nacionalidad, ¿sí? Pero además tiene una serie de mecanismos para promover la circulación del conocimiento, ¿sí? Básicamente tiene 11 principios, que es el derecho primero a compartir el conocimiento, un poco esto por eso hablábamos de Stallman, como fíjense cómo se refleja en esta legislación, que es el paraguas de todo el sistema de ciencia y tecnología del país. Es como una ley madre, se llaman acá hasta la Constitución, después en las leyes orgánicas, las leyes nacionales y así. Esta es la orgánica. Establece incentivos para la innovación, ¿sí? Tiene todo un capítulo orientado hacia el tema de los medicamentos genéricos, hacia las invenciones nacionales, plantea Internet como un servicio básico, ¿sí? Le da un rol súper fuerte y, digamos, trata de darle una relevancia y unos recursos y una posición
lo más favorable posible al investigador científico. Lucha mucho con este tema de la caducidad tecnológica anticipada, es decir, entonces trata de que la tecnología sea de larga vida, en contraposición a esta cuestión de la obsolescencia programada. Impulsa el software libre, básicamente el Estado tiene que comprar software libre, no hay comprar, tiene que invertir, cuando quiere software, tiene que invertir en el desarrollo de software libre. ¿Por qué? Por esto que les contaba. Está esta idea que a mí me parece muy potente y real, que los recursos del Estado provienen de todo el pueblo, entonces cuando hace una inversión en software, ese software debe estar disponible para todos los que quieran usarlo. ¿Por qué? Y porque lo pagamos todos. Entonces todos tenemos que poder usarlo. El Estado no debería pagar licencias de Windows, el Estado Nacional Argentino no debería pagar licencias de Windows, sino que debería invertir en el desarrollo de un sistema operativo libre. Y cada vez, en vez de gastar $30 cada vez que compra una computadora, esos $30 deberían meterlos en el mejoramiento de ese sistema operativo para que la gente lo pueda usar sin tener que pagar a Windows para que ese dinero se vaya fuera del país. ¿Sí? Combatir el tema de la biopiratería fue fundamental porque acá hay mucho conocimiento ancestral y, por ejemplo, hay una rana que tiene, en historia ustedes la van a poder encontrar, pero una rana que tiene un veneno que podría ser el próximo generación de analgésicos, industria farmacéutica. Eso obviamente era un conocimiento que tenían las nacionalidades, los pueblos ancestrales del Ecuador, pero básicamente venían misiones extranjeras a investigar estas cosas, y en una de esas se llevan una de estas ranas. Y en base al conocimiento que tenían estas nacionalidades, ellos van a su país de origen, desarrollan lo mismo, pero digamos, lo meten en una pastilla y en una caja, y hacen una patente, y ahora, si el pueblo y nacionalidad que fue el que descubrió eso en Ecuador, quiere consumir su propio analgésico, tendrá que pagar la patente. ¿Entienden la locura de lo que estamos hablando? ¿No? Entonces el Código de Ingenios protege esto. La minería inversa fue otra de las cuestiones planteadas, y el tema de manejar los derechos del conocimiento a cada pueblo y nacionalidad del Ecuador. Ay, perdón. Ya vamos terminando. Ante esto, ha habido alguna resistencia ante el Código de Ingenios. A mí me ha tocado paneles de estar discutiendo un montón, o incluso estando en discusiones por Twitter hasta las 4 de la mañana, por ejemplo, con la gente de la Asociación de Software de Ecuador. En su mayoría, revendedores de patentes de software extranjero. La resistencia de ellos eran varias, digamos, porque también en un momento el Código de Ingenios intentó hacer que las piezas de software, ¿sí? Los programadores participen de las ganancias de las ventas de ese software. Les cuento también, solo como anécdota, me olvidé decirles, el Código de Ingenios está hecho con una wiki legislación, que le llaman acá, es decir, se armó una página web y toda la comunidad científico-tecnológica del país fue escribiendo. Ese código tiene más de 30.000 ediciones de la ciudadanía, y de hecho está escrito por la gente. Claro, después ha habido mesa de trabajo con abogados, etcétera, pero digamos, su cuerpo madre es hecho de forma colaborativa. Claro, no colaborativa por ellos porque, digamos, nunca pensaron que se iba a avanzar, entonces cuando vieron que ya iba a ser una ley, empezaron sus conflictos. Por esto que les decía, pero también porque el Estado representaba más del 65% de sus ventas. ¿Ventas de qué? De licencias. O sea, yo no sé si son empresas de software o si son revendedores, son comerciantes, o sea, en el buen sentido de la palabra, pero revendedores de software. Entonces imagínense si el Estado, obligado a no comprar software privativo, entonces estas empresas peligraban, digamos, por lo menos su modelo de negocios. Fue una resistencia brutal, unos ataques, digamos, súper fuertes, que responden ¿a qué? A de vuelta, a estos intereses que no son nuestros, ¿sí? ¿Y cuáles son los argumentos de ellos? La industria del software se va a morir en Ecuador, no va a haber más innovación, ¿sí? Esa es la visión del empresario revendedor. Ahora yo
tratando de empezar ya a responder la pregunta, ¿es cierto esto? No, no es cierto. Por eso di el ejemplo de GitHub, por eso di el ejemplo de Android, por eso di el ejemplo de Microsoft. No es verdad. No es verdad que no exista innovación si no hay, si no hay un sistema privativo. Por el contrario, yo creo que cuanto más libre, más innovación hay. Los ejemplos sobran. Y no es verdad que la industria del software se vaya a acabar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si no son ellos, van a ser otros. Y tal es así que el código hoy está funcionando y estas empresas siguen abiertas. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo que pasa es que tuvieron que adaptar sus modelos. Y lo que pasa es que ahora no es tan sencillo. Y lo que pasa es que ahora que la pieza que producen la venden una vez al Estado, pero una vez que la venden al Estado se pone en un repositorio que se llama Minca y es accesible para todo, entonces no la pueden volver a vender. Pero eso no los hace quebrar, los hace menos rentables. Pero también, como colorario, o como, digamos, como repercusión de esto, hace que una sociedad tenga una mejor calidad de vida y un acceso al conocimiento. Otros ejemplos, muy rápido, también resultado del código ingenio se ha desarrollado mucha tecnología respecto a lo que era banca digital en su momento, entonces se han hecho sistemas de pagos digitales para WordPress, para personas con discapacidad, etc. Uno de los emprendimientos que ganó este premio de History Channel, se llama Handice, nace de este código ingenio del apoyo al software libre y los programas de innovación. Y entonces la pregunta de cierre es, ¿son el conocimiento libre, las tecnologías libres o abiertas, son una alternativa viable para romper con la dependencia? Yo creo que sí. ¿Y cuáles son los alcances de esta ruptura? Bueno, dependen del grado de madurez de la sociedad. Si nosotros seguimos escribiendo en un teclado QWERTY, va a ser limitada. Pero en la medida que nosotros podemos desafiarnos a nosotros mismos como sociedad entendiendo que este sistema de conocimiento privativo no está diseñado para nosotros, no está diseñado para nuestros intereses y no nos beneficia, ni como Estado, ni como empresario. Entonces yo creo que sí hay lugar. Y el alcance puede ser mayor. Y cerrando, últimas dos palabras, para el Estado creo que no hay mucho que responder. Yo creo que es una obligación de un Estado no invertir en conocimiento privativo o en tecnologías privativas. Tiene que invertir en conocimientos y en tecnologías abiertas, libres, porque está financiado con el dinero de todos, y entonces todos tienen que poder acceder a ese conocimiento tecnológico. En el caso del empresario uno podría elegir, ¿sí? Ya a la conveniencia de cada uno, pero es mucho más rico utilizar tecnologías abiertas, porque la comunidad que está metida ahí atrás es tan fuerte y asegura una mejora continua del producto y una retroalimentación tan grande que siempre nos va a permitir trabajar con lo último y con lo mejor que está disponible. Por eso Microsoft, digamos, si se quiere, uno de los padres de este circo de la privación del conocimiento, también se vuelca hacia el software libre, ¿sí? Hacia el conocimiento libre o conocimiento abierto. Hasta ahí mi intervención y después seguimos charlando o me pueden escribir, me pueden encontrar en las redes como Nader Sebastián y por último agradecer a esta empresa que me dio esta presentación tan linda que es, por supuesto, libre y que ustedes también pueden usar. Así que muchas gracias.